Siéntanse bienvenidos. Esta es la iglesia virtual del Señor. Y hoy es un día muy especial, es Santo Sábado, donde hemos nosotros descansado de todas nuestras labores y estamos un poco más tranquilos, más relajados. Entonces espero que este tiempo que vamos a pasar aquí en la presencia del Señor sea para todos muy edificante. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Oremos. Amoroso y buen Dios que estás en el cielo, a ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Padre amado, estamos aquí en esta hora delante de tu presencia, porque es tu Espíritu Santo quien nos convoca, Señor, para estar delante de ti, para aprender más de tu palabra, de cómo se ha desarrollado tu obra en este mundo, Señor, y cuánto nos has ayudado, Señor, hasta dónde nos has traído, Señor, nos has guiado y nos seguirás guiando. Acompáñanos en esta hora con tu presencia y la unción de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre poderoso y santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entrando en el tema, hoy nos corresponde el capítulo 20 de este hermoso libro y se trata de los sacrificios realizados en la obra temprana. Como sabemos, hermanos, nada del plan de Dios falla cuando está bajo su dirección. Y a pesar de que hayan que hacer grandes sacrificios, hayan grandes dificultades, cuando el Señor es quien nos guía, todo saldrá adelante. A pesar de las dificultades, de las vicisitudes, siempre el Señor estará al frente. En la lectura bíblica está en el Salmo 55 al 6. Si alguien lo quiere leer, por favor, Salmo 55, 6. Bueno, lo voy a leer yo. Dice así el Salmo 56. Lo leo. Versículos 5 al 6. Sí, del Salmo 50. Dice la palabra de Dios: Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Sabemos, hermanos, que un día el Señor habrá de venir a juzgar nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero dice que juntará a sus santos que hicieron con el pacto de sacrificio. Como sabemos, hermanos, y a través de lo que hemos leído de las obras de nuestra hermana Elena de White, fueron muchos los sacrificios a los que ella y su esposo se vieron abocados para poder sacar sus obras, para poder imprimir sus obras. En esa época que ella comenzó, era tan difícil. Como sabemos, ellos no tenían recursos y comenzaron la obra del Señor muy jóvenes, los dos. Se casaron, pero no tenían nada. Pero el Señor les fue guiando. Y a pesar de que ellos con las uñas trabajaron en esa época, yo me imagino, la imprenta en la que ellos imprimían sus comunicados, sacaban su periódico y todo, pues era muy rudimentario en circunstancias muy, muy humildes. Pero vea cuánta obra preciosa, cuántas joyas preciosas escribió nuestra hermana, guiada por el Espíritu Santo de Dios, guiada por la mano poderosa de Dios y de muchas personas que con sacrificio hicieron pacto con Dios y colaboraron con ella para que hoy tengamos estas joyas maravillosas, hermanos. La luz que nosotros tenemos en nuestra iglesia es incomparable. Las obras que ella escribió y hoy se encuentran por el mundo entero en muchos idiomas. Esto es una obra maravillosa la que Dios hizo con su sierva y es para nosotros como pueblo de Dios una bendición infinita. Yo hoy no concibo, con todo lo poco que he podido leer y conocer de las obras de la hermana Elena de White,
Yo no concibo que hoy haya una persona, un solo adventista que desprecie el espíritu de profecía y que tenga por poco estas joyas preciosas que el Señor le permitió a ella escribir para nosotros y conocer tanta luz y tanta verdad. Entonces, valoremos este tesoro, hermanos, que es incomparable. Y la forma como se logró. Hoy vamos a leer un poco, a comprender un poco de esta historia maravillosa. Dice que en el 3 de junio de 1902, el Gerard and Herald se lee: los que entraron en la obra en el momento actual saben comparativamente poco de la abnegación y el sacrificio propio de aquellos sobre los cuales el Señor puso la carga de su obra al comienzo. La experiencia del pasado debería serles contada una y otra vez para que ellos lleven adelante la obra con la misma humildad y sacrificio propio que caracterizó a los verdaderos obreros en el pasado. Cada vez que nosotros leemos esto, y a propósito del himno que escuchamos hace un momento, dice que nosotros no debemos temer al futuro, a menos que olvidemos cuánto nos ha ayudado el Señor en el pasado. Y esto ocurrió con nuestros pregoneros de esta verdad presente. Todas esas obras que ellos escribieron fueron hechas con un pacto de mucho sacrificio. Y en medio de mucha humildad se escribieron estas verdades maravillosas. Dice que también en Joyas para los Testimonios, el tomo 7, se encuentran estas palabras: nos acercamos a la culminación de la historia de esta tierra y los diferentes renglones de la obra de Dios se deben llevar a cabo con mucho más sacrificio personal del que se ha manifestado hasta ahora. Hermanos, en realidad a nosotros no nos ha costado nada, no nos ha costado el sacrificio que costó a nuestros reformadores, a nuestros escritores del pasado. Costó muchas vidas y costó mucho sacrificio llegar hasta donde hemos llegado. No debemos menospreciar todo lo que ocurrió en el pasado, porque nosotros no debemos temer al presente, a menos que olvidemos todo ese pasado maravilloso hasta donde nos ha traído Dios. Dice que las circunstancias bajo las cuales el pastor Bate fue impulsado a escribir en el año de 1845 y publicar su primer libro sobre el tema del sábado ya han sido mencionadas. También se ha hecho referencia a la difícil situación del pastor Jaime White y su esposa, cuando en 1849 comenzó la publicación del periódico llamado La Verdad Presente. En esa época, pues estos escritos se llamaban panfletos. Esta palabra panfleto, de pronto en nuestro medio es como algo clandestino, ¿cierto? Algo que no se conoce de pronto cuál es su autor. En un principio, pues ellos no pudieron tampoco hacerlo abiertamente. Estos panfletos se escribían, se publicaban entre conocidos y se iban transmitiendo de persona a persona, pero no se podría publicar de la forma como se publica hoy un periódico de amplia divulgación nacional o internacional. Así que calculemos cuál era el sacrificio con el que se hacían esos escritos. Dice que después, en una visión dada a la hermana Elena de White en Thompson, Maine, en el otoño de 1846, cuando le fueron mostrados algunos planetas en una visión, el pastor Bates preparó un manuscrito para un panfleto que se denominó Los cielos abiertos. Pero se necesitaba grandemente recursos para su publicación. Para atender esta demanda, una hermana que vivía en Massachusetts recién había completado el tejido de una alfombra. Y dice que era para su casa, pero ella la tomó y la vendió y dio esos recursos al pastor Bay. Y con esos recursos le permitió publicar este libro. Posteriormente también él sacó un panfleto sobre el sellamiento. Dice que después de la visión
de la obra del sellamiento dada a nuestra hermana en Dorchester, Massachusetts, el 18 de noviembre de 1848, el pastor Bale escribió su tercer panfleto titulado El sello de Dios, un sello del Dios viviente. Aquí otra vez se confrontó con el problema de que no había dinero para imprimirlo, pero una viuda joven que supo de la situación del pastor vendió una casita que poseía en el campo y le dio al pastor la mitad de lo que había recibido por ella, y de este modo se pudo pagar la impresión de un libro, de su primer libro. Entonces, como vemos, hermanos, los recursos salían de alguna parte. El Espíritu Santo movía corazones generosos y vemos que no era ni siquiera gente acomodada. Una señora que tejió una alfombra para su casa, la vendió y donó ese dinero. Y una viuda que tenía una casita en el campo, la vendió y dio la mitad de lo que había recibido por ella. Como vemos, hermanos, los corazones generosos siempre han existido. Siempre el Espíritu Santo ha movido sus corazones para promover la obra de Dios y lo sigue haciendo hoy día. Nosotros nos alegramos mucho cuando sabemos que algo con sacrificio se ha construido y que ha sido con donativos de corazones generosos. Y como vemos, en esa época también comenzó a crecer la demanda por estas obras y por estas publicaciones. Dice que en el año de 1851 y 52, la Review Herald, Sabbath Herald, se imprimió en Saratoga Springs, Nueva York. Aquí, el señor Thompson le proveyó espacio en su casa, les hizo un espacio libre y sin ningún costo para el pastor White y su esposa. Y dice que con muebles prestados tuvieron otra vez el privilegio de establecer allí su hogar. Ellos iban de lugar en lugar, hermanos, y ellos no tenían nada. Ellos no llegaban con trasteo a ninguna parte. Y se acomodaban humildemente en el lugar que les ofrecía y con muebles prestados, y generalmente pues eran cosas ya viejas, muy usadas, pero ellos las hacían útiles para la causa del Señor. Dice que en este tiempo los creyentes en la verdad presente estaban aumentando, y con ese aumento se creó una demanda de las labores personales del pastor White y su esposa. Esto, más el trabajo de editar, crearon una demanda de ayuda en su oficina. En este preciso momento, otros recibieron la impresión de ayudar en la obra literaria, como una ilustración de cómo el Señor obra en respuesta a la fe de su pueblo y levanta obreros en momentos de necesidad. Damos la experiencia de una hermana dedicada, que fue la hermana Rebecca Smith, que ella vivía en West Hilton. Dice que esta hermana también fue muy importante para contribuir en esta obra. Después de pasado el tiempo, su hijo, ella tenía dos hijos, su hijo Uria y su hija Annie, desearon grandemente asistir a la escuela para prepararse mejor para enseñar. Los estaban preparando querían prepararse para ser maestros. Dice que la madre temía que sus hijos se estuvieran alejando hacia el mundo, y en realidad sus temores no eran sin fundamento. El amor de la madre fue correspondido por los hijos, por sus hijos. Dice que ella oraba mucho porque ella deseaba que sus hijos no se apartaran de los caminos de Dios, y temía mucho que ellos fueran a estudiar a otro lugar, a prepararse. Temía mucho que ellos se apartaran de Dios. Así que ella oraba mucho por sus hijos, por su formación. Dice que Urian Smith se fue a una academia, y de 1848 era su hijo, y de 1848 a 1851 su hijo asistió a la Academia Phillips, que estaba en New Haven, donde los estudiantes estudiaban el primer año de un curso universitario. De modo que al alentar a la universidad estaría adelantando un año. Uria terminó este curso en 1851 y trabajó para ganar dinero, con el cual él pensaba luego asistir a otro colegio,
pero como su empleador fracasó en su empresa, él perdió su dinero y en consecuencia abandonó el plan, que había sido largamente acariciado de hacer una carrera universitaria. Bueno, a pesar de que él trabajó y trató de ahorrar y juntar algún dinero para estudiar, dice que su empleador fracasó y no le pagó. Entonces él perdió su dinero y se truncó su plan de ir a la universidad. Por su parte, su hermana, que se llamaba la señorita Smith, acudió también a una academia para mujeres, que estaba ubicada en Charleston, Massachusetts. Su curso allí estaba casi terminado y como pronto abandonaría la escuela, le hicieron a ella una gran oferta y a su hermano, con el fin de que ellos enseñaran en una academia durante 3 años y allí tendrían un sueldo asegurado de $1,000 al año, más casa y comida. Eso era para ellos una oferta demasiado buena, demasiado tentadora. Dice que por ese tiempo la madre de ellos también abrazó la verdad presente y ahora sus oraciones se tornaron aún más intensas, de ser posible, y aún más fervientes, y serían en favor de sus hijos. Por ese tiempo el pastor Bay visitó West Hilton y ante él estuvo hablando la señora Smith. Presentó el caso de sus hijos a él y su conversación se convirtió en un tema de oración. El pastor Bay esperaba en pocos días tener reuniones en Massachusetts, que era el lugar donde estaba estudiando la hija de la señora Smith. Dice que él y la señora Smith escribieron a su hija para invitarla a que asistiera a las reuniones cuando el pastor Bay estuviera allí. Y entre tanto el pastor Bay y la madre continuaron orando y poniendo a Dios para que pusiera en el corazón de esta hija el deseo de asistir a la reunión. Bueno, y como sabemos, el Señor escucha estas oraciones fervientes. No hay una oración o una súplica de una madre que el Señor no escuche. Vamos a ver qué ocurrió. Dice que el pastor viajó a ese lugar y que nunca había estado en la habitación donde tendría la reunión. Por lo tanto, no sabía nada de la situación. La noche antes de la reunión, el pastor soñó que estaba en la habitación y que cada asiento estaba ocupado, excepto uno que estaba cerca a la puerta. También soñó que él cambió el tema de lo que tenía pensado decir en aquel día y que habló del tema del santuario, que había cantado el primer himno y orado y luego estaban cantando el segundo himno y él acababa de abrir la Biblia y la estaba leyendo el pasaje de Daniel 8:14, donde habla de hasta 2300 días y el santuario sería purificado, señalando la figura del santuario en un diagrama. Cuando se abrió la puerta y una joven entró y se sentó en la silla que estaba vacía. También soñó que la persona era Annie. Annie era la hija de la señora Smith y que ella de inmediato se había interesado y había abrazado la verdad. Esto lo estaba soñando él una noche antes de tener esta reunión. Dice que la reunión del pastor Bell efectivamente se realizó el sábado y como no había escuela ese día para Annie, Annie dijo, iré solo para satisfacer a mi madre. La noche antes de ese sábado, ella también tuvo un sueño. Dice que ella también soñó que fue y que llegó tarde a la reunión y que al llegar a la puerta ya habían cantado el primer himno y habían ofrecido la oración y que estaba terminando el segundo himno, que al entrar observó que todas las sillas estaban ocupadas excepto la que estaba junto a la puerta y que un orador alto, de noble presencia y agradable, estaba señalando en un diagrama como no lo había visto antes y que estaba repitiendo hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ella soñó que lo que él decía le había interesado grandemente y que esto era la verdad. Ella salió para la reunión con tiempo suficiente, pero dice que erró el camino
de manera que llegó un poco tarde al lugar y efectivamente cuando ella llegó, ya habían cantado el primer himno, ya habían orado y estaban entonando el segundo himno. Cuando entró, todo era exactamente como ella lo había visto en el sueño y el hombre era idéntico al del sueño y repetía del mismo modo el texto de Daniel 8:14. Todo esto convenció a su corazón de inmediato. El pastor Bates no había pensado siquiera en el sueño hasta que ella entró por la puerta y tomó asiento. Entonces él recordó lo que había soñado. Había preparado una presentación de otro tema, pero su mente descansó en el tema del santuario. Mientras repetía el texto, su sueño cruzó por su mente y silenciosamente oró pidiendo ayuda para hablar al corazón de sus oyentes. Tuvo gran libertad al explicar el paso del tiempo con el que Annie estaba familiarizada. Entonces presentó la verdad del mensaje del tercer ángel y del sábado. Cuando esto ocurre, hermanos, no sé si a ustedes les ha ocurrido que alguna vez han soñado algo, estar en algún lugar, estar escuchando un tema, y cuando de pronto este sueño se cumple, eso es algo muy satisfactorio. Eso es algo que llena el corazón de alegría de inmediato y uno comprende que de pronto el Señor ha hablado a su corazón a través del sueño y a través de esas palabras que escucha. Esta fue la experiencia que tuvo Annie. Dice que Annie al terminar la reunión se acercó y le dijo, el pastor se le acercó y le dijo, creo que usted es la hija de la hermana Smith de West Hilton. Nunca la vi antes, pero su rostro se me hace familiar. Anoche soñé que la veía. Entonces Annie le contó también su sueño. Salió de la reunión con sus sentimientos y aspiraciones totalmente cambiados, habiendo aceptado allí y entonces la verdad del sábado. Volvió ella al seminario donde estudiaba y empacó sus cosas y se fue a casa. Cambió totalmente sus planes. Al saber de la preocupación del pastor White en cuanto a las publicaciones y de sus labores en la predicación, sintió que Dios la llamaba a ir y ayudarle en su trabajo de oficina. Así que la señorita Smith, en agosto de 1851, cuando el periódico se mudó de París a Saratoga Springs, la señorita Smith fue hacia allí con el ánimo de trabajar como obrera en esta obra. Dice que fue un sacrificio grande y de gran consagración para ella. La Review Herald, en el volumen 2, número 7, dice que allí expresa unas pocas líneas de su pluma, de su propia inspiración. Dice que expresando sus sentimientos después de haber renunciado a sus planes anteriores, a cambio de su obra humilde y sin pretensiones, ella escribió: confío que abandono todo para seguir el Cordero donde quiera que me guíe en el camino. La tierra ha perdido enteramente sus atracciones. Mis esperanzas, gozos y afectos están todos centrados en cosas de arriba y divinas. No quiero otro lugar que no sea sentarme a los pies de Jesús y aprender de él. Ninguna otra ocupación que estar al servicio de mi Padre Celestial. Ninguna otra delicia que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Cuando alguien escribe de corazón. Cuando escribe así, es porque de verdad ha hecho pacto con Dios y ha renunciado a todo por seguir al Señor y por ponerse al servicio de Él. Dice que la ayuda de la hermana Annie en la oficina como correctora de pruebas fue oportuna. Durante 3 años trabajó fielmente y en forma efectiva, recibiendo solo una pequeña pensión y la ropa. Al final de este periodo, desafortunadamente la tuberculosis la había marcado como víctima. Sabemos que en aquella época la tuberculosis era una enfermedad mortal y atacaba tanto a jóvenes como a personas maduras. Dice que ella fue víctima de esa enfermedad. Durante los estragos de esa prolongada enfermedad fatal, ella escribió algunos poemas hermosos. El más dulce de todos ellos es Hogar aquí y hogar en el cielo.
cuyo prefacio escrito el día antes de su muerte, el 26 de julio de 1855, expresa también las gracias de la sencillez y la humildad tan desarrolladas en su carácter que no podemos dejar de darlo en forma completa. Les voy a leer esta partecita que ella escribió y es maravillosa. Dice, agradecí a mi Dios que mientras estuve aquí estaba esta agradable tarea que se me dio. Agradecí a Dios por haberme dado esta agradable tarea y que cuando mis números, o sea, mis días, cesaron de fluir, doblé mi rodilla y miré al cielo. Que nadie ataque esta obra humilde para exponer sus falencias a la luz. Estas brotaron dentro de la mala fortuna, pero bajo el rocío del dolor crecieron. Qué maravilloso poema. Aquí expresa ella con tanta sencillez y con tanta vehemencia lo que fue para ella esa experiencia y agradeció a Dios por haberle permitido trabajar en su obra y dice que a pesar del dolor crecieron estas obras maravillosas. Así que fue una vida negada y de sacrificio para ella, pero sabemos que el Señor juntará a aquellos que hicieron pacto de sacrificio con Él. Y por su parte, pues su hermano también decidió más adelante unirse a esta causa, a esta obra maravillosa. Aquí nos narra otra parte de cómo fue el hogar de nuestro pastor White y su esposa en medio de las dificultades. Dice que en abril de 1852 el pastor White se mudó de Saratoga Springs a Rochester y que en esta ciudad, en la avenida Mayhope, por primera vez pudieron establecer su domicilio con cosas compradas en lugar de prestadas. Pero vamos a ver cómo fueron las cosas que ellos pudieron comprar con sus recursos. Dice, pero qué tal era su ansiedad en la obra de la publicación para que tuviera éxito, a fin de que el periódico pudiera ser publicado con regularidad y de este modo se difundiera la verdad, que se negaban a sí mismos muchas de las comodidades que hubieran podido tener en la vida. En la siguiente carta privada escrita por la señora White a la familia Howland el 16 de abril de 1852, ella les escribió de la siguiente manera, cómo prepararon su casa. Dice, nos estamos acomodando aquí en Rochester. Hemos alquilado una casa vieja por $175 al año. Tenemos una prensa en la casa. Y si no fuera por esto, tendríamos que haber pagado $50 más por año para tener un lugar y una oficina. Usted sonreirá si pudiera vernos y ver cómo son nuestros muebles. Hemos comprado 2 camas viejas por 25 centavos de dólar cada una. Mi esposo me trajo 6 sillas viejas, entre las que no hay 2 iguales, por las cuales pagó $1. Y pronto me regaló otras 4 sillas viejas, pero aquellas no traían asiento, o sea, venía solamente la estructura de la silla. Dice, por estas pagó solamente 2 centavos en total. Los marcos son fuertes y les puse asientos con una tela gruesa. La mantequilla está demasiado cara, por la que nosotros no la compramos, ni tampoco podemos comprar papas. Usamos salsa de frutas en lugar de mantequilla y nabos en lugar de papas. Nuestras primeras comidas las comimos en un tablón puesto sobre 2 barriles de harina vacíos. Estamos dispuestos a soportar privaciones si la obra de Dios puede comenzar en este lugar. Creemos que la mano del Señor estuvo en nuestra venida para este lugar. Hay un gran campo de labor y hay muchos obreros aquí. El sábado pasamos una reunión que fue excelente. El Señor nos refrescó con su presencia.
Entonces, como vemos, hermanos, la vida para ellos no fue fácil. Los sacrificios que tuvieron que hacer fueron muchos. La forma tan humilde como ellos tuvieron que privarse, dice, de muchas comodidades para poder hacer que la obra creciera. Entonces, fue una obra muy abnegada, hermanos. Muchos de estos libros que nosotros leemos hoy fueron escritos con mucho sacrificio. Y la palabra de Dios nos dice que lo que es sembrado con lágrimas será recogido con alegría. Y vemos, hermanos, hoy cómo es de bendecida esta obra. Cuántas publicaciones maravillosas tenemos hoy día al alcance de nuestra mano. No podemos ignorar cuánto sacrificio costó tener hoy día estas maravillosas obras. Dice que en el primer número de la Review, que fue escrito e impreso en Rochester el 6 de mayo de 1852, hablando de la mudanza de Saratoga a Rochester, el pastor White dijo: los hermanos han provisto recursos para sostener el periódico, más allá de nuestras expectativas. Y aunque nuestros gastos de mudanza de Saratoga Spring y para comenzar el periódico en esta ciudad han sido considerables, estamos libres de deudas. Amén por eso. Dice que también se contó con el sacrificio de muchos obreros, muchos de los que trabajaron en esa obra, en esa imprenta, hermanos, escasamente lo hacían por un plato de comida. Algunos de ellos ni siquiera recibían un salario porque no había cómo pagarles. Dice que en una nota en el número 12 del 14 de octubre de ese mismo año, 1852, leemos: la oficina no está en deuda, pero esto se debe a lo siguiente. Los hermanos Belden y Stonell, que trabajan en la oficina los últimos 6 meses, han recibido solo una suma insignificante, aparte de la vivienda. Otros, ocupados en la misma obra, no han recibido más que lo que recibieron ellos. Ciertamente será un placer para todos los amigos de la verdad presente ayudar a cubrir el déficit de los ingresos para que los que han trabajado tanto en las publicaciones como en la imprenta y especialmente en nuestra ausencia en medio de la enfermedad puedan tener un apoyo cómodo. Entonces, hermanos, cuando el pastor y la hermana Elena de White tenían que, por razón de su obra, trasladarse a otra ciudad, dice que la oficina y la imprenta quedaba en manos de esos obreros que escasamente por la vivienda y por una pequeña contribución hacían todo ese sacrificio para que la obra siguiera. Nunca esa imprenta se paró, nunca el taller dejó de producir estas maravillosas obras, porque siempre hubo corazones dispuestos, y dice que a pesar de todos esos sacrificios, todo lo que les había costado mudarse a ese lugar, la oficina no tuvo deudas. Dice que durante el verano de 1852, cuando la obra de publicaciones se había iniciado bien en Rochester, el pastor White y su esposa hicieron un viaje de 3 meses en un carruaje tirado por caballos hasta un lugar muy al este de Boncher, Maine, celebrando allí reuniones y visitando a los observadores del sábado esparcidos en el camino. Antes de su regreso, comenzando el 26 de septiembre, el pastor Andrews dio una serie de discursos en la avenida Mayhope, y en esta ocasión 8 adventistas del primer día aceptaron la verdad presente y aceptaron la verdad del sábado, siendo el autor de estas líneas uno de ellos. Bueno, vamos a ver quién fue el que escribió estas líneas. Dice que fue un siervo de Dios llamado Oswald Stone. Dice que un viernes de noche en octubre, el pastor Juan y su esposa llegaron a una casa en su viaje del este. Y el día siguiente, que era sábado, dice que los vimos por primera vez en la reunión sabática. En el tiempo de esta reunión, Oswald Stone, el impresor, estaba sufriendo de un ataque muy severo de pleuresía.
Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad. Dice que la pleuresía es una inflamación de la pleura. Es como una pequeña tela, un velo que cubre los pulmones. Y esa pleura se inflama y este revestimiento de los pulmones al inflamarse produce un dolor torácico severo. Era tanto el dolor, dice que él no podía tocar sus costados y estaba muy enfermo de esto, de pleuresía. Dice que su médico le había dejado para morir, ya lo había desahuciado. El doctor dijo, no puedo hacer nada por él. Y durante el culto, Oswald estaba en una habitación contigua al lugar donde celebraban la reunión y en gran agonía física. Al finalizar la reunión, envió un pedido de que se ofrecieran oraciones por él. Con otros, dice la hermana Elena, con otros me invitaron a tener una sesión de oración. Nos inclinamos junto a su cama y mientras se ofrecían oraciones por él, el pastor White lo ungió con aceite en el nombre del Señor. Se sintió la presencia allí de Dios y fue sanado instantáneamente. Cuando nos levantamos de la oración, él estaba sentado en la cama golpeándose los costados del cuerpo como antes no había podido hacerlo, porque estaban muy adoloridos. Y él comenzó a golpearse sus costados diciendo, estoy completamente sanado. Podré trabajar en la prensa manual mañana mismo. Y efectivamente 2 días después lo hizo. Qué maravilloso, hermanos. Qué grande es el poder de Dios. De que él, para la gloria de Dios, fue sanado y 2 días después ya estuvo trabajando en la imprenta. La hermana Elena de White tuvo también una visión ante el grupo allí en Rochester. Dice que la misma bendición que sanó al hermano Stone cayó en una gran medida y aún mayor sobre la hermana Elena de White. Al darse vuelta para mirarla, el pastor White dijo, ella está en visión, no respira y mientras está en esta condición no se siente aliento alguno en su cuerpo. Si alguno de ustedes desea comprobar este hecho, tienen la libertad de examinarla. Ella permaneció en visión por más o menos 1 hora y 20 minutos. Mientras estuvo en esa condición, habló palabras y a veces oraciones definidas. No obstante, observándola muy de cerca, no se pudo percibir aliento en su cuerpo. Dice que después de que la señora White salió de esta visión, ella dio testimonio de lo que había visto. Antes de regresar, el pastor White y su esposa de su viaje hacia el este, uno de nuestro grupo había dejado la ciudad y estaba viajando por negocios por el estado de Michigan. Por lo tanto, no estaban presentes en esta reunión y nunca habían visto al pastor White y a su esposa. Dice que uno de los hermanos que vivía allí en este lugar donde ellos estuvieron, donde nuestra hermana tuvo la visión, él estaba en otra ciudad, así que él no pudo estar allí ni pudo verlos cuando ellos vinieron. Dice que al relatar su visión, la señora White les dijo, entre otras cosas, lo que vio respecto a un hombre que aunque viajaba y estaba fuera de su casa, tenía mucho que decir acerca de la ley de Dios y del sábado, y aunque al mismo tiempo estaba quebrantando uno de los mandamientos. Dice que este hermano había viajado a otra ciudad, y aunque él tenía mucho que decir, mucho que hablar de la palabra de Dios y del sábado, él se encontraba haciendo esta obra, pero a la vez estaba quebrantando uno de los mandamientos. Y la hermana Elena de White lo vio en una visión. Dice, ella dijo que era una persona con quien nunca se había encontrado, pero creía que lo veía en algún momento, ya que su caso se había presentado ante ella. A pesar de esto, ninguno de nuestro grupo suponía que era alguno con quienes estuvieran relacionados. Unas 6 semanas después de esta visión, el hermano antes mencionado volvió a Michigan. Tan pronto como la señora White lo miró,
ella dijo a una de las hermanas, este es el hombre que yo vi en la visión, de quien les hablé. Y la señora White les relataba la visión de este hermano en presencia de su esposa y varias otras personas, y le dijo, como Natán le dijo a David, tú eres el hombre. Entonces él hizo justo lo que Pablo dijo que algunas personas hacían cuando se les reprendía por sus pecados con el don de profecía. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre vosotros. Después de escuchar el repaso que hizo la señora White de su mal proceder, este hermano dice que cayó sobre sus rodillas ante su esposa y con lágrimas le dijo a ella y a los pocos presentes, Dios verdaderamente está con vosotros. Y luego hizo una confesión completa de su proceder mientras estuvo en Michigan por violar el séptimo mandamiento, según había revelado en el momento en que esto ocurría a más de 800 kilómetros de distancia, a más de 500 millas de distancia de allí. O sea, él estaba lejos, hermanos, y a veces nosotros pretendemos que porque estamos lejos y ocultos de nuestra familia o de los que nos conocen, a veces ignoramos que el Señor nos ve. El Señor ve lo que hacemos, estemos donde estemos. No porque nosotros huyamos de la presencia de Dios, podemos engañarnos y creer que Él no ve lo que nosotros hacemos. Y esto le fue revelado en visión a la hermana Elena de White sobre el procedimiento de aquel hermano. Y él tuvo que reconocerlo y con lágrimas pedir perdón a su esposa y a los presentes por lo que él había hecho. El séptimo mandamiento se refiere al adulterio. De este modo, muchas pocas semanas nos dieron una sólida conformación de testimonios allí. No solo fuimos conducidos a decir que provenían de algún poder sobrenatural, sino que era una fuente que reprobaba en términos no inciertos a los hombres por su pecado. La hermana Elena de White fue confrontada muchas veces para desenmascarar el pecado de la gente. Y hermanos, aunque hoy no tenemos de pronto una profetisa en medio de nosotros de este calibre, nosotros tenemos la presencia de Dios, que ve todo lo que nosotros hacemos. Y ante Él no hay nada oculto. Nada está oculto a los ojos de Dios. Así que nuestro proceder siempre debe ser recto y debemos ser conscientes que siempre estamos en su presencia. Bueno, aquí nos viene narrando una partecita de lo que fue la vida del hermano de Annie. Volvemos a retomar el tema de Uriah Smith. Dice que Uriah, durante la publicación del volumen tercero de la Review Herald, Uriah Smith había comenzado a observar el sábado. Las oraciones de su madre habían surtido efecto. Y llegó a unirse a la oficina también de la Review Herald, donde él fue escritor y editor durante muchos largos años. Se convirtió también a la verdad y participó de esta maravillosa obra. Su primera producción publicada en el periódico fue un poema titulado La voz de advertencia del tiempo y la profecía, que apareció el 17 de marzo de 1853. Recordemos que su hermana había muerto en 1852 y en 1853 él se unió a esta gran obra. El pastor Smith primero oyó el mensaje del tercer ángel en una conferencia celebrada en Washington entre el 10 y el 12 de septiembre de 1852. Y al volver a casa en West Hilton, estudió cuidadosamente lo que había oído y comenzó a observar el séptimo día en vez del primero. Y asistió para guardar el sábado, el primer sábado de diciembre de 1852. Llegó a unirse
con la oficina de la Review en Rochester, Nueva York, el 3 de mayo de 1853, donde él y su hermana Annie habían trabajado solamente por comida y ropa. En lugar de enseñar en una academia donde irían a ganar $1000 por año y vivienda y pensión. Tales fueron la clase de sacrificios hechos para establecer la obra del mensaje del tercer ángel en sus primeros días. Entonces, hermanos, que nuestra invitación sea a valorar estas joyas preciosas que costaron tanto sacrificio y el mensaje del tercer ángel se siga proclamando con tanto ahínco y con tanto sacrificio como lo hicieron aquellos primeros colaboradores con nuestra hermana Elena de White. Dice que el hermano Smith fue ordenado también como ministro por el año de 1863. El pastor Smith comenzó a ejercer su obra y su don de hablar en público. Y en 1866 fue ordenado como ministro del Evangelio y después trabajó mucho en reuniones campestres y conferencias en diversos estados, desde el Atlántico hasta el Pacífico, así como sus trabajos pastorales en la iglesia de Bataclan, que era la iglesia local. Después del comienzo, en Bataclan, enseñó en el departamento de Biblia de esa institución. Allí había un colegio y en el interés de la Review and Herald en el Océano Atlántico en el año de 1894. Visitó diferentes países de Europa. Mientras estuvo en Siria, contrajo también una fiebre de cuyos efectos nunca se recuperó completamente. Hermanos, como vemos, a veces el enemigo nos ataca a nosotros en nuestra parte más frágil. La parte más frágil de nosotros es nuestra salud. Y cuando el enemigo no quiere que la obra progrese, a veces nos ataca de esa manera. Dice que a pesar de eso, él trabajó durante 50 años en una labor incansable. Fue escritor, fue editor, fue pastor y fue un obrero incansable. Dice que desde 1853 hasta el año de 1903, medio siglo, el pastor Smith tuvo una conexión editorial casi constante con esta revista adventista y por mayor parte del tiempo tuvo la administración editorial del periódico. Aún el día de su muerte, dice que cuando fue abatido por un ataque de parálisis, estaba en camino a la oficina con material que había preparado para imprimir. También contribuyó con tomos importantes de la literatura de la denominación y entre otras obras están Las profecías de Daniel y Apocalipsis, Naturaleza y destino del hombre, El santuario y los 2300 días, La maravilla de las naciones. Y por último escribió una obra que se llamó Espiritismo moderno. El primero de estos tomos fue mayormente escrito entre las 9 de la noche y la medianoche, después de completar un día de trabajo editorial en su oficina. Entonces, como vemos, hermanos, qué sacrificio tan grande hacía él. Dice que trabajaba todo el día y al llegar a casa, entre las 9 de la noche y la medianoche, él escribía sus obras. Y hasta el último día que vivió, iba con material para su oficina para imprimir. Qué maravilloso y qué anegada esta vida, hermanos. Ojalá nosotros pudiéramos imitar algo de estos ejemplos maravillosos de estos obreros que hicieron pacto con Dios con tanto sacrificio. Dice que finalmente nuestro pastor Smith murió el 6 de marzo de 1903. Su vida fue una vida útil y bien empleada. Descansa de sus labores habiendo dormido en el Señor Jesús el 6 de marzo de 1903, pero de él se puede decir verdaderamente que sus obras le siguen y que aunque está muerto, él todavía habla. Qué maravilloso ejemplo de abnegación y de sacrificio, hermanos. Aquí terminamos este maravilloso capítulo. Ha sido para mí una maravillosa experiencia conocer todas estas verdades, hermanos, de verdad que
Llena y edifica nuestra vida espiritual y nos ayuda a seguir en el camino de la fe y a saber que nada debemos temer mientras el Señor esté con nosotros, porque hasta aquí nos ha traído Él. Entonces, un feliz santo sábado para todos. El Señor les bendiga, les guarde y nos bendiga a todos en esta maravillosa obra de la fe. Termínenos con una oración, por favor, hermana. Bueno, vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, grande y misericordioso, a ti sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Padre Santo, gracias, Señor, porque sabemos que tú has dirigido a tu pueblo, Señor, que a través de la historia tú has tenido obreros incansables en tu obra, Señor. Ningún profeta de la antigüedad fue rico en dinero, en comodidades. Fueron enseñados, instruidos por ti, Señor, a base de sacrificio, de dolor, de muerte, de lágrimas, Señor. Pero tu obra sigue y seguirá por la eternidad, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Y a través de la historia, Señor, tu palabra, tu verdad ha brillado y tu luz seguirá siendo presente entre nosotros y por la eternidad. Gracias, Señor, por este maravilloso día que nos regalas, por este santo sábado. Muchos hermanos en el mundo en esta hora ya están congregados, están alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Y te pedimos que donde quiera que se predique hoy tu palabra, Señor, sea para la edificación espiritual de muchos y para la conversión de muchos corazones, Señor, que han de unirse al ejército que conformará la familia celestial. Gracias, Padre amado, por guiarnos, por revelarnos estas verdades, Señor, por utilizar a tantas personas para que tu verdad presente siga prosperando. Te lo agradecemos, Señor, humildemente, y te lo pedimos todo, no habiendo méritos en nosotros, Señor, sino por los méritos y la intercesión divina de tu Hijo amado ante tu altar celestial. Amén y amén.